Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre gracias a la red de comunicación regional. El día de ayer, como era de esperarse, varios congresistas de Perú Libre y otros líderes, digamos, allegados al presidente Castillo, el señor Bellido, han dicho que no solamente se tiene que renegociar el contrato de Camisea, sino que se tienen que renegociar muchos contratos. Y esta lógica es muy atractiva. Yo calculo que ustedes, amigas y amigos, cuando escuchan pues a un político decir: vamos a renegociar los contratos con las grandes transnacionales, vamos a hacer que las empresas paguen más, vamos a preocuparnos por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, vamos a hacer que el gas llegue a más gente, vamos a hacer que el gas esté más barato y por eso vamos a renegociar los contratos. Yo sé que eso suena bien. Ahora, usted que está trabajando, está en su casa, viendo a sus hijos a ver si estudian, aprenden algo, con las dificultades que hay, con las justas tiene para sobrevivir probablemente, ves un negocio que está tambaleando en plena pandemia, tiene mil cosas en la cabeza, y en el momento en que uno tiene mil cosas y mil preocupaciones en la cabeza, los discursos bonitos y los discursos simples son aceptados por nuestro cerebro, por dos razones muy sencillas. Primero, porque no tenemos tiempo mental ni siquiera para cuestionar si lo que nos dicen es verdad. Y segundo, porque no tenemos nada que perder. Entonces, si un político viene y nos ofrece que va a pegarle a una empresa transnacional o va a renegociar un contrato con los ricos y seguramente algo me va a chorrear, bueno, pues tendríamos que creerle porque, ¿por qué no? El punto está en que cuando uno escucha esta lógica de renegociar contratos por el pueblo, para el pueblo, porque las transnacionales se han llevado el dinero y por bla, bla, bla y bla, 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 ustedes, queridos amigos y amigas, tienen que hacer un pequeño alto, guardar un minuto de silencio, como se hace en el fútbol, y decir: a ver, ¿es esto verdad o es esto mentira? Por lo menos eso. Por lo menos preguntarse si es verdad que cuando se renegocia un contrato como el de Camisea o de telecomunicaciones, etcétera, el pueblo es el que sale beneficiado. Por lo menos tendríamos que preguntarnos. Porque es muy fácil cuando uno está en el Estado, cuando ya capturaste el poder, cuando ya tienes, digamos, dinero, ministros, ministerios, carros, guardaespaldas. Es muy fácil agarrar y empezar a decir: oye, empresa tal, a renegociar, y amenazar y disparar por acá y por allá. La pregunta es si de la palabra, ¿no es cierto?, bonita, de la amenaza por el pueblo, lo que resulta luego los hechos son efectivamente eso que dicen prometer: beneficios, gas más barato, celulares más baratos. ¿Qué cosa prometerán? Pero eso es difícil de calcular en situaciones, como les digo, en la cual, además, ciertamente también, las empresas peruanas, grandes, medianas, se han ganado pues una fama de corruptas y han tenido y tienen un rabo de paja pues del tamaño pues de Cerro San Cristóbal, ¿no? Si no, miren ustedes Odebrecht, Lavajato, OAS, Graña y cuántas empresas más en el Club de la Construcción, por ejemplo, coludieron, armaron contratos truchos, armaron concesiones y alianzas público-privadas truchas. Por un lado, hay que cuestionar el discurso populista, político, radical de quienes nos gobiernan, pero por otro lado, ahí están las consecuencias, y a los empresarios que ahora quieren hacer empresa y que quieren hacer contratos con el Estado, pues bien les haría hacer las cosas bien. Para hablar de esto, especialmente el tema de Camisea, Petroperú, el gas, la industria extractiva en este sentido, y también de la coyuntura, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, muy importante, el señor César Gutiérrez Peña, quien fuera presidente del directorio de Petroperú varios años, pero que además es un ingeniero peruano que tiene mucha experiencia en estos temas de la industria extractiva y está con nosotros. Señor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, José Ignacio. Gracias por la invitación a conversar este tema controvertido, pero que vale la pena explicarlo, ¿no? Porque es un tema también complicado, ¿no? Sí, y gracias también. Y la primera pregunta es sencilla, digamos, y es para el pueblo. Nosotros llegamos a más de 12, 13 regiones del país, muchas emisoras en donde la gente a veces no tiene información más clara, más detallada. ¿Renegociar el contrato de Camisea realmente va a abaratar el precio del gas? ¿Realmente va a hacer que el gas llegue a más familias? No, hay una visión completamente errada del gobierno. Cree que en el contrato es el tema de los precios. Y el tema de los precios se define por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que dice que los precios son de oferta y demanda. O sea, yo no puedo combinarlo en el contrato a poner un precio, porque sencillamente hay una ley arriba del contrato, que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que dice que son los precios de oferta y demanda. Además,
el precio, digamos, cuando hablamos del gas, hablemos de dos cosas, el gas natural que va por redes y el gas licuado de petróleo, que es el que viene en balones. Y que la gran motivación y que lo único que ve el gobierno ahorita es el gas licuado de petróleo, que es un tema muy sensible para la población, porque es el 58% de los hogares que lo consumen. Pero el precio del sumo gas puesto en el Callao se extrae en Camisea, se lleva a Pisco y se lleva luego en barcos al Callao, que es el gran centro de distribución en la cual hay gas de Camisea en gas licuado de petróleo e importación, porque así se cubre la demanda 80 local y 20 de importación, solamente representa el 50% del precio del consumidor final. Otro 50% digamos, la cadena de distribución, es decir, el mayorista que compra, el transportista que lo lleva a las plantas, en las plantas que se fraccionan en balones, el que lo reparte a los locales de venta, el que lo reparte al público. Eso es el otro 50% del precio. Entonces, por más que yo intervenga en la primera transacción y que no pueda hacerlo tampoco directamente porque tengo una ley encima de esto, significaría pues actuar sobre la mitad del precio y no sobre el total. Y en el caso del gas natural, que es un precio mucho más barato que el GLP, significa tender redes. Y tender redes hoy día no es la solución más económica. O sea, mira, en junio de este año fracasó un proceso que inició en el 2014, que era masificación de gas natural en 7 regiones del país. En junio ha pasado desapercibido por proceso electoral. ¿Y qué significa eso? Que utilizando fondos como el Fondo de Inclusión Social y Energética, que lo maneja el Estado, pero lo aportamos los consumidores, $400.000, significaba que querían que el Estado pusiera toda la inversión en redes, conexión al domicilio, conexiones internas. Y ningún interesado hubo, porque es lo que significaba eso. Significaba que el Estado durante 30 años tenía que poner 72 soles mensuales, durante 30 años, mes a mes. Y entonces me pregunto, ¿para qué voy a hacer eso si el balón promedio cuesta 50? Mejor le regalo el balón, me sale más barato. Entonces, ni siquiera el tema de la masificación del gas tiene hoy un sentido económico. O sea, y esas cifras que te digo no es que me las haya inventado, son las cifras por inversión, el de 72 soles. Y los 50 soles es la cifra oficial de promedio sin fondo de estabilización del balón de gas. Entonces, no tiene sentido, no conocen el tema de fondo. Y lo que quieren, y lo ha dicho Verónica Mendoza ayer, es algo más, es nacionalización del recurso natural. Hoy día el recurso natural pertenece a la nación constitucionalmente en el subsuelo, extraído pertenece al contratista. Lo que quieren ellos es que el gas extraído, sea GLP o gas natural, sea de propiedad del Estado, con lo cual la discrecionalidad del precio de venta sería cualquier cosa. Pero para eso primero tendría que cambiar la ley orgánica de hidrocarburos, que para eso necesitarán 66 votos en el Congreso. De acuerdo. Ahora, ha tocado varios temas. El primer punto es renegociar el contrato, no va a bajar el precio, número uno. El segundo punto es renegociar el contrato, tampoco va a hacer que el gas se masifique, porque como usted bien menciona, todo este tema del tendido, de la infraestructura, de las redes de gas, ya incluso lo que está planteando usted es que es discutible, había que analizar hasta qué punto, ¿no es cierto?, se maneja ese tema de infraestructura del gas. Pero en tercer lugar, acá hay algo muy interesante. Han corrido rumores, digamos, efectivamente, de este tema de la nacionalización, pero nacionalizar algo implica entonces, ¿no?, o dos cosas, o que tú puedes ser el propietario de ese producto efectivamente fuera del subsuelo y que conminas, ¿no?, condicionas a la empresa a que lo venda, lo comercialice en tus términos, o lo otro es que una empresa del Estado o las empresas del Estado empiecen a ser las que operan, las que trabajan, digamos, en el sector. Mi pregunta es sencilla, cuando se habla de nacionalización, para que la gente lo entienda mejor, ¿a qué se refiere? ¿Qué posibilidades da esta palabra tan truculenta, digamos? O sea, lo que quieren es que el recurso, gas natural, gas licuado de petróleo, y porque cuando hablo de recursos naturales hay una ley orgánica de recursos naturales. Entonces ya no solamente hablamos de los hidrocarburíferos, gas natural, GLP, hablamos de minería, hablamos de pesca, y nos vamos hasta el espectro radioeléctrico, que está en la Ley General de Telecomunicaciones como recurso natural. O sea, nos vamos a un universo mucho más grande. Pero si estamos hablando solamente del tema del gas en este momento, y eso hay que tener mucho cuidado, todo el mundo cree que esto es solamente los hidrocarburos, va mucho más allá. Pero ¿eso qué significa? Que el Estado quiere tener la discrecionalidad de vender el producto al precio que ellos consideren conveniente. Y entonces
puedo hacer pues el tipo Venezuela, ¿no? Regalar a los países vecinos, puedo hacer un precio subsidiado al interior, digamos que no tiene ningún atractivo. Eso se ha practicado, por ejemplo, en el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador se practicó eso. ¿Y en qué terminó todo esto? En que ni una empresa se quedó y todos los contratos se convirtieron en contratos de servicios. Yo vengo a empresa privada y dice, bueno, está bien, yo te extraigo y te cobro un dinero por extraértelo. Tú ves lo que haces. El dinero que se apropia el Estado, como hay grandes carencias, salud, educación, seguridad, se va por allá, pero nada en recuperar reservas que se van gastando en el tiempo. El caso boliviano, por ejemplo, cuando entra Evo Morales y nacionaliza un 1 de mayo del 2006 ¿cómo se llama? El gas natural, las reservas de Bolivia eran casi el triple que las peruanas. En el Perú ha caído la reserva de gas cerca del 24%. Y en Bolivia, que tuvieron a disposición todos los ingresos porque nacionalizaron el gas y expropiaron las empresas, eso que era 3 veces, ahora cuesta, en volumen es la misma cantidad de reservas peruanas. Mira cómo ha caído. ¿Y por qué? Porque los recursos obtenidos que lo invirtieron en otras cosas nunca reinvirtieron en exploración, que es la actividad de alto riesgo, con probabilidades que no encuentres, pero hay que hacerlo. Y más bien cuando hay un privado, tú le puedes exigir reinversión, que eso sería una variable, por ejemplo, para discutir en una renovación de un contrato. Pero no, pues, que te apropies tú del dinero, no lo reinviertas, se acaba el recurso natural y ya está. Pues eso ya le pasó a Argentina también en el año 2003. Así que Claro. esas recetas de nacionalizar ya son conocidas, el efecto negativo. Tenemos el caso ecuatoriano, el caso boliviano, el caso argentino. ¿Para qué copiar más? O sea, y nos venden una ilusión que con eso pues va a ser mejor. Pero la clase política debe entender, y yo hoy día he visto un titular de un diario, que en el cual Víctor Andrés García Belaúnde como que saluda, dice, nos han robado el gas, ¿no? Me sorprende, claro. Acción Popular recuerda que en la campaña electoral del 2016 habló de renegociar los contratos. Keiko Fujimori lo dijo también en el Cusco y César Acuña también, porque vende, pues. Pero en el fondo no saben qué renegociar, no saben cuál es el efecto y lamentablemente esto nos va a llevar a muy mal camino, más aún si en la propia oposición están alentando una situación de esta naturaleza. Pero que no se olviden que esto llega al espectro radioeléctrico. Claro, sí, me queda claro, digamos, si es que quieres renegociar el contrato de Camisea para meterle algún tipo de control de los precios o cambiar de alguna forma la propiedad de ese recurso, como usted menciona, se tiene que cambiar una ley, y cuando se cambia la ley le metes la mano a toda la habitación donde están todos los demás, lo cual ya es un tema mayor, sí, queda clarísimo. Ahora, hablando en concreto del conocimiento que usted tiene de este contrato, ¿cree usted que el contrato de Camisea, con todos los detalles técnicos en los cuales no vamos a ahondar evidentemente, tuvo problemas en la base, están siendo favorecidas las transnacionales y los grandes intereses, o era un contrato más o menos bien hecho que tenía una rentabilidad y unos compromisos, digamos, adecuados? Es un buen tema, José Ignacio, eso. Primero, cuando hablamos de los contratos, el consorcio Camisea maneja 2 lotes, el lote 88 que es Camisea y el lote 56 que es Pagoreni. Camisea es mercado local, Pagoreni exportación. Cuando se hace el contrato en el año 2000, había grandes dudas que hubieran interesado en poder explotarlo a pesar que tenía reservas probadas. Hubieron 2 empresas en competencia, Pluspetrol y Total Elf, la empresa francesa. Bueno, ganó Pluspetrol. Pero había grandes dudas. Es más, se construyó un tubo de una capacidad que había grandes dudas que se cubría la capacidad del tubo. En ese contexto se hace un contrato. En el año 2003 todavía no se había puesto en operación el contrato del 2000, el 2004 se ponía en operación, se comienza a discutir cómo creamos más mercado para el gas para que haya un incentivo a seguir operando una empresa. Y nace el concepto de la exportación y se firma el contrato de la exportación en el año 2004. Entonces los contratos reflejan la situación que había en ese momento, pero son inversiones grandes. Camisea ha significado 1.600 millones de dólares en el campo, 1.000 millones en el tubo, van 2.600 millones, y la planta de licuefacción que hizo Papa Melchorita en base al contrato de 2004 costó 3.800 millones de dólares, de los cuales 2.400 es préstamo del Banco Mundial, y que fueron bancados por 3 agencias de crédito de exportación estatales, al Banco Mundial, la Agencia de Crédito de Exportación de Estados Unidos, de Italia y Corea del Sur. Pues ahí tienes el camino correcto. Ya no vendrán pues las sanciones y los impedimentos que tiene todo país que vulnera este tipo de contratos. Entonces, los contratos reflejan la situación que había en el momento. Se puede cambiar. En el caso de la exportación es muy difícil porque la deuda es enorme
Ujú. Y los que han bancado pues son entidades de mucho peso, que le vas a vulnerar un equilibrio económico que pensaban que inclusive no funcionó, porque ellos Claro. pensaban que el precio del recurso iba a valer como $7 millón de BTU, y cuando se puso en operación, como esto el mercado internacional, costaba $3.50. Y la empresa está en grandes problemas. Si le vas a meter en más problemas, pues sencillamente vas a colisionar con el Banco Mundial, con Estados Unidos, con Italia y Corea, que fueron los que bancaron. Entonces, ese es el contexto que hay que mirar, no solamente echar números en pizarra que gano más o gano menos, sino hay un contexto que involucra a Estados, involucra al Banco Mundial. Ahora, detallando este tema, entonces para que la gente lo entienda, dado que el mercado local no podía darle esa demanda, ¿no es cierto?, a la explotadora y a la comercializadora, lo que se tuvo que hacer fue permitir por una adenda en el contrato que se puede exportar el gas para que se puedan cumplir los compromisos de rentabilidad con la empresa que había Y invertido se en hizo eso. un contrato adicional, se hizo un contrato adicional De para el acuerdo, lote adyacente. de acuerdo. Mira, Ahora, tanto es así, Ignacio, que no se creía que iba a haber demanda, que al no haber consumidores que suscribieran contratos iniciales, se obligó a Electroperú, que no tenía claro, ninguna termoeléctrica, que firmara un compromiso de gas. claro. Eso se hizo porque no había certeza de consumo. Luego, claro, esto explosionó favorablemente y al 2008 pues el tubo hasta resultó insuficiente. Pero eso Claro. no se podía predecir. Entonces esto es ser mariscal después de la batalla. Pues ese es el tema. Pues. Pero ya tú Ahora, has comprometido a alguien que ha puesto miles de millones de dólares. por supuesto, no, está clarísimo. Ahora, ya pensando en la perspectiva, o sea, otra vez, pensando en el pueblo, en la ciudadanía, tener un gas licuado de petróleo en la casa más barato es evidentemente algo que todos quisiéramos. Vamos a empezar desde un deseo muy, muy primitivo del ser humano peruano. El peruano dice, oye, yo uso carbón, uso leña, uso gasolina, uso petróleo. Resulta que hay un GLP que podría ser un combustible alternativo para muchos usos y podría estar barato. Ok, ¿cómo debería ser, en su opinión, entonces la política del gas, ¿no es cierto?, para que efectivamente la población perciba los beneficios de este recurso que es tan importante para nosotros? Mira, el tema del GLP es un tema que va pasando a la historia internacionalmente. Todo apunta hoy día a la electricidad. O sin Hermín es una propuesta interesante en el Congreso el 24 de agosto de la Comisión de Defensa del Consumidor que se le ha llamado el balón eléctrico. ¿En qué consiste eso? O sea, nuestra premisa es que el balón al promedio nacional cuesta 50 soles, en algunos distritos de Lima, como Miraflor, llega a 64 soles, sin fondo de estabilización. Cuando pongo el fondo, estoy tomando recursos por 1.400 millones de soles mensuales. Eso cuesta. Pero con los 50 soles. Hoy día, y ya hace más o menos 4 o 5 años, la cocina de inducción es una cocina mucho más eficiente que la cocina GLP. En el GLP, en un balón, la energía que contiene el balón solamente el 50% se usa. En las cocinas de inducción se utiliza el 84% de la energía que se toma en la red eléctrica. Con los precios actuales de energía eléctrica, en una cocina de inducción, el equivalente a un balón en energía cuesta 36 soles. Entonces, ¿para qué hacemos tanta cosa y querer nacionalizar cuando tenemos redes eléctricas? La electrificación nacional tiene un 96%, falta un 4% de completar, y tenemos este precio relativamente barato. Es más, si utilizamos energías renovables, que mucho se discursea, pero poco se hace, y creamos doble horario en la tarifa domiciliaria, que tiene un solo horario, hoy día te cobran una cantidad de soles por kilowatt-hora flat todo el día, se puede dividir, como se hace en los clientes industriales y residenciales. Es más, ya había una prepublicación de Sinermin, tarifa diurna y tarifa nocturna. Con eso, el equivalente a un balón cuesta 30 soles. No tengo fondo de estabilización de combustibles, no tengo por qué forzar el tema de la nacionalización del GLP. O sea, ¿para qué? Si tenemos electricidad. Y es más, si estamos discursiando que vamos a las renovables, que el cambio climático, que el compromiso de Perú, pues vamos por ahí, pues. Vamos por el tema. O sea, ya el mito de las redes, el mito del GLP va cambiando en el mundo y nosotros nos estamos quedando. El regulador ha hecho una propuesta y lamentablemente no se ha cogido, en el Congreso no se ha entendido. Creo que es un tema que amerita la discusión y la discusión. Muy interesante, de verdad que vamos a guardar esta entrevista y definitivamente, César, te vamos a invitar de nuevo porque creo que este tema implica tres cosas muy importantes. Primero, la realidad del gas, la energía para el Perú. Segundo, la realidad de los contratos de la industria extractiva que tienen muchos detalles, ¿no?, que a veces la gente no entiende. Y tercero,
esta conexión, digamos, ya de energías renovables, el futuro del país. Necesitamos menos populismo y más pragmatismo, más evidencia para resolver estos problemas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Yo, César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, ingeniero especializado en industria extractiva, digamos, y que nos ha contado con mucha claridad qué es lo que ha pasado en la historia con este contrato de Camisea, que la gente piensa pues que es un contrato que favorece a las transnacionales, cuando en verdad es un contrato que, fíjense, se firmó por un privado, por empresas privadas, que arriesgaron muchísimo dinero aún sin saber si iban a tener la demanda adecuada. Número uno. Número dos, que luego se firmó una adenda para que se pudiese vender el gas afuera internacionalmente, porque adentro evidentemente no se había entendido las redes, no se había masificado la utilización del gas licuado de petróleo. Y número tres, lo más importante, es que ahora resulta que no es tan necesario meterle todas las fichas al gas licuado de petróleo cuando existen otros modelos de energía, otros sistemas de energía que pueden ser mucho más baratos para la población. Ya está con nosotros seguramente Lucero Martínez para la sección Entérate Perú, gracias al proyecto La Tribu. Y es especialista del proyecto La Tribu, y siempre con Lucero conversamos de reactivación económica, de vacunación, de retorno a clases, y de cómo está el emprendedor peruano, de cómo está, digamos, el pequeño empresario peruano. El retorno a clases está yendo muy despacio. Todavía los colegios privados están haciendo actividades poco a poco. Esto evidentemente genera un costo, genera inestabilidad en los horarios de la casa. No todos los papás y las mamás pueden tener pues ni chofer, ni taxis, ni carros, ni moverse de un día para otro. Así que los chicos se siguen quedando en su casa. Con lo cual el retorno a clases no empieza oficialmente aún, ¿no? Eso es para empezar, es la noticia más importante, es eso. O sea, el retorno a clases presenciales prácticamente no empieza aún, va muy, muy lento. Y la pérdida de aprendizaje es tremenda. Como lo dijimos ya en varias oportunidades, según un estudio que se ha hecho en Brasil, los alumnos que estudian de modalidad virtual, solo con la tecnología, solo digital, están aprendiendo el 27-28% de lo que deberían aprender. Eso con respecto al retorno a clase. Así que hay mucho que hacer ahí. Los niños tienen que volver a clases presenciales. En segundo lugar, en cuanto a la vacunación, hay felizmente contratos, vacunas, y esto avanza, pero se necesita más voluntad de parte de la población y la ciudadanía. Ya está con nosotros Lucero. Buenos días, José Ignacio. Un gusto estar en tu programa. Bueno, hoy día vamos a conversar de las declaraciones de Bellido, las acciones que está realizando para renegociar las utilidades que recibe Camisea y el golpe que eso significa en la inversión privada, ¿no? Bueno, el premier Guido Bellido había amenazado con nacionalizar el proyecto de las Camiseas si no se renegociaba el reparto de utilidades. Entendemos por nacionalizar, bueno, ese concepto aún sigue siendo un poco vago, incluso en la carta que se le ha mandado a Pluspetro, la operadora principal del gas de Camisea, no queda claro a qué se refiere, pero estaríamos entendiendo expropiación. ¿Por qué? Porque actualmente el consorcio lo que tiene es un contrato para explotar los lotes 88 y 56. Y en caso, lo que quieren renegociar son que las utilidades sean aproximadamente 70%, pero ya las utilidades son lo que pagan esas empresas, es 65% de sus utilidades. Entonces, no se ve mucho qué es lo que quieren que renegocien, ¿no? Entonces, en ese caso, si no se logra un acuerdo, que ya de por sí han empezado mal esta renegociación, porque la carta que ha mandado ha sido PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, directamente a la empresa, y no Petroperú, quien es el que tiene esta posición de contratante y supervisor con la empresa. Entonces, dado que se está dando esta figura, si la empresa o el consorcio deja de explotar estos lotes, pasarían a manos de Petroperú. Y bueno, ya sabemos que Petroperú ha sido pues una de las empresas que está siendo parte del copamiento de las personas poco idóneas para estos cargos, ¿no? Ahora, ¿por qué esto resulta un golpe a la inversión privada y a la ciudadanía también? A la inversión privada porque esas declaraciones resultan negativas para la generación de confianza que nuestro país necesita en estos momentos, para que las empresas sigan invirtiendo, generando empleo, pagando impuestos. Y a la ciudadanía en el corto plazo porque la situación económica no va a mejorar. O sea, el dólar, el alza de precios no va a pasar, va a continuar así si es que continuamos con discursos políticos y populistas
y a largo plazo no se sabe qué esperar, pero en el caso de Camisea, si pasa a manos de una empresa estatal como Petroperú, que ha tenido pérdidas, no sabemos cómo podría manejar este consorcio que ha generado 40.000 millones de soles como impuestos y regalías, 20.000 millones se han ido a la región de Cusco, pero claro, lamentablemente la ciudadanía no se ha visto eh, favorecida por estos impuestos porque de los 21.000 proyectos que han podido financiar, solamente 5.000 han concluido. Entonces, claro, la ciudadanía no tangibiliza o no ve tangible estos recursos que generan porque por un tema de eficiencia del uso de los recursos, ¿no? Lamentablemente Es lo solamente de el siempre. 25% de los proyectos se han podido llegar, ¿no? Es lo de siempre. Concluirse. Es lo de Sí. siempre. El político culpa al empresario, culpa al rico, pero el rico y el empresario pagan impuestos. Esos impuestos se van al Estado, el Estado se roba la plata, la malgasta o simplemente la mete en una licuadora malograda. Muchas Hay gracias, ese Angelo. círculo. Ese círculo Sí. se mantiene, los políticos siguen mintiendo, los empresarios siguen pagando impuestos y los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de tener un Estado que no funciona, que es una burocracia, pero tremenda. Muchas gracias, Lucero, y muchas Gracias. gracias a todos. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana a fondo. Soy José Ignacio Beteta, que tengan un muy buen día. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.